Historia número 1. El hombre alto. El hombre alto. Tal vez tendría unos 12 años, estaba en esa etapa de la niñez donde quieres ser como los más grandes, donde comienzas a avergonzarte de aún temerle a la oscuridad o a los fantasmas. Esta anécdota sucedió un día que quise ser valiente y me recordó que hay cosas que es mejor evitar. Desde que tengo uso de razón, solía quedarme mucho en casa de mis tíos. Ellos me cuidaban después de la escuela mientras mis papás trabajaban, y yo disfrutaba mucho estar ahí. A veces rogaba quedarme a dormir o quedarnos un poco más. Era una casa antigua, de estilo colonial, perteneció a la familia de mi tío, que ya era alguien mayor en ese entonces. Yo solía quedarme en el cuarto donde dormían mis tíos, porque por alguna razón me daba mucho miedo dormir en los otros cuartos, me causaban una sensación extraña, como si alguien estuviese ahí, mirándome en silencio. Siempre que tenía ganas de ir al baño o sed, le pedía a mi tío o mi tía que me acompañaran, pero esta vez fue diferente. Esta vez quería ser un niño grande, y los niños grandes no tienen miedo. Salí del cuarto en silencio, tratando de no despertar a nadie. Al cerrar la puerta me encontré con la casa totalmente a oscuras, excepto por una luz, que se veía al final de la casa. La luz del baño a donde yo quería ir, era lo único que marcaba el rumbo. Con mucho miedo, pero armándome de valor comencé a caminar, enfocándome en llegar al final del pasillo, cuando de repente, casi como si no me hubiese percatado de lo que había, como si siempre hubiese estado ahí y yo no lo hubiese visto, pude ver una gran figura. Era una silueta alta, de hombros anchos y usaba un sombrero. En el momento en que lo vi me congelé por completo, era incapaz de moverme, de pensar e incluso de respirar. El hombre alto no hacía nada, solo estaba de pie al final de aquel largo pasillo, y la luz que salía del baño marcaba su silueta completamente. Pasaban los segundos, que para mí eran años, y el hombre alto solo se quedó ahí, observándome, casi como si estuviese esperando algo de mí. Podía sentir un enorme terror en el pecho, el aire se había vuelto frío, y se sentía una gran pesadez a mí. Alrededor, todo estaba en silencio, pero sentía como si la casa me estuviese gritando en los oídos. Y él solo me observaba, paciente, esperando algo. Comencé a regañarme en mi mente: vamos, te tienes que mover, sal de aquí, ya, pero no me movía. Vamos, a la cuenta de 3, vamos 1, 2. El hombre alto dio 2 pasos violentamente por el pasillo hacia mí y se detuvo, justo cuando estaba por moverme, justo cuando comencé a contar en mi mente, casi como si fuese capaz de escuchar mis pensamientos. Comencé a llorar, apretaba mis manos con fuerza para no hacer ruido, para no gemir o respirar muy fuerte, casi como si creyera que así no me vería. Tienes que moverte, necesitas salir de aquí, vuelve al cuarto ya. El hombre alto inclinó su cuerpo hacia adelante con lentitud, casi como burlándose, casi como si estuviera esperando que diera ese paso. Él podía escuchar lo que pensaba, lo sé, y solo está esperando por mí. Si yo me quedaba inmóvil él me esperaba, y si yo me movía, él se movería. Sin pensarlo más me di la vuelta y corrí hacia el cuarto. Solo eran unos pocos metros, pero pude escuchar cómo el hombre alto se movía con violencia. No eran pasos, no eran pisadas normales lo que se escuchaba, era como cuando arrastras una caja por el suelo, y venía hacia mí, estaba muy cerca de mí. Tomé la manilla de la puerta y la giré, entré al cuarto y justo antes de cerrar la puerta, por una milésima de segundo, mis ojos lo vieron. Aquella sombra enorme había atravesado la sala como una bestia y estaba ahí en la puerta. La cerré con fuerza y salté a la cama. Sentía como si todo el mal del mundo estuviese detrás de esa puerta. Mis tíos despertaron de golpe cuando caí sobre ellos, se asustaron y me preguntaron qué pasaba. Yo solo les dije que me había asustado, que me había dado miedo, y les pedí dormir con ellos. Por años me guardé al hombre alto en secreto, como si contarlo lo hiciera real, y no quería que fuese real. Varios años después, tal vez a mis 19 años más o menos, recuerdo estar en esa casa, sentado con mi tío en el patio, hablando y riendo, y le pregunté: tío, ¿alguna vez has visto algo en esta casa? Tú sabes que es una casa muy vieja, hijo, y yo he vivido aquí toda mi vida. Uno no le presta atención a casi nada, dijo con tranquilidad. Le conté la historia de lo que había visto a mis 12 años, aquella noche que entré al cuarto asustado. Le conté del hombre alto. Mi tío, un hombre de color, ya entrado en sus 60 años, se puso totalmente pálido,
le temblaban las manos. Así que encendió un cigarro y me dijo: yo pensé que me había vuelto loco aquella vez. Yo vi eso que tú viste, cuando tenía como 15 años. Lo vi en un espejo grande que tenía en mi cuarto. Justo cuando entré y lo vi me desmayé, y jamás le conté a nadie, ni lo volví a ver. Ninguno volvió a ver al hombre alto, pero al igual que mi tío, el solo recordarlo hace que se me acelere la respiración. Historia número 2. El sótano de mi amigo. El sótano de mi amigo. Desde niño, siempre había algo en los sótanos que me daba miedo. Tal vez era el oscuro y maloliente olor a humedad o alguna otra razón. Un día, mi amigo me invitó a pasar la noche en su casa. Una vez allí, mi amigo me llevó al sótano. Comenzamos a escuchar extraños ruidos y sonidos. Mi amigo intentó tranquilizarme diciendo que eran solo las tuberías, pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Mientras estábamos explorando, comenzamos a ver sombras que se movían en las esquinas de nuestra visión. Mi amigo trató de ignorarlas, pero yo no podía. Finalmente, no pude soportarlo más y decidí investigar. Mientras bajaba las escaleras, comencé a sentir un frío glacial y una sensación de miedo intenso. Llegué al fondo de las escaleras y encontré una puerta cerrada. Era una puerta que mi amigo me dijo que no debía abrir, pero la curiosidad y el miedo me ganaron. Sin pensarlo, la abrí y me encontré con una sombra que se movía de forma extraña, como si estuviera viva. No pude moverme, estaba paralizado por el miedo. La sombra se acercó a mí y me susurró algo ininteligible. Desperté sudando y gritando. Mi amigo me tranquilizó y me dijo que fue solo una pesadilla, pero yo sabía que había sido algo más. Desde esa noche, no volví a ir a la casa de mi amigo. Historia número 3. El bicho en el armario. El bicho del armario. Yo vivía sola en una pequeña cabaña en el bosque. Yo amaba mi soledad y la tranquilidad del bosque, pero pronto comencé a notar cosas extrañas en mi cabaña. A menudo escuchaba ruidos provenientes de mi armario en medio de la noche, como si algo estuviera moviéndose dentro. Me convencí de que eran solo ratones o algún otro animal, así que decidí ignorar los ruidos y continuar con mi vida normal. Sin embargo, los ruidos se volvieron cada vez más frecuentes y más fuertes. Comencé a tener pesadillas aterradoras en las que algo salía de mi armario y me atacaba. Un día, decidí investigar mi armario y me di cuenta de una pequeña puerta detrás de un estante. Con curiosidad, la abrí y descubrí un pequeño pasillo oscuro que se extendía a unos 5 metros más adelante aproximadamente. Decidida a descubrir de dónde venían los ruidos, comencé a caminar por el pasillo muy pequeño. Tenía que ir casi agachada. Después de caminar durante unos segundos, llegué a una pequeña cámara oscura con una puerta en delante. La abrí. Cuando abrí vi a la otra esquina de la cámara una especie de bicho gigante como de 2 metros aproximadamente. Era un bicho. Parecía un par de huesos, tenía una cara con ojos enormes parecida a la cara de una hormiga. Cuando el bicho me vio empezó a caminar lentamente hacia mí. Yo sin pensarlo 2 veces cerré la puerta y me fui corriendo. Nunca corrí tan rápido como esa vez. Cuando llegué al armario de donde había entrado me dirigí a la cocina a buscar las llaves de mi 4x4 y me fui de ahí. La verdad no sé qué habrá pasado con ese bicho, pero solo sé que no volveré ahí. Historia número 4. Mi vecino era un acosador. Mi vecino era un acosador. Todo comenzó hace unos meses, cuando me mudé a esta casa en un tranquilo vecindario. Al principio, todo parecía normal. Mi vecino, un hombre de unos 50 años, parecía amable y cordial. Pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Empecé a verlo merodeando por mi casa en plena noche, mirando a través de mis ventanas. Dejaba notas en mi puerta, amenazándome y diciendo cosas espeluznantes. Me seguía cuando iba a caminar o a hacer compras. Me sentía como si estuviera siendo vigilada todo el tiempo. Informé a la policía, pero no pudieron hacer nada hasta que él cometiera un delito. Así que intenté seguir con mi vida lo mejor posible, tratando de ignorarlo. Pero el acoso se volvió cada vez más intenso, me sentía cada vez más insegura y aterrada. Me daba cuenta que no podía seguir viviendo así, tenía que escapar de ese vecindario. Así que comencé a investigar maneras de mudarme de inmediato. Busqué ayuda en organizaciones de víctimas de acoso y finalmente conseguí un lugar en otra ciudad donde me sentía segura. Tomé todas mis pertenencias y me mudé en medio de la noche.
temerosa de que mi vecino pudiera encontrarme. Desde ese día, me he sentido libre y segura. Hola, ¿qué tal? Espero hayas disfrutado el video. Si es así, espero dejes tu like y te suscribas para más historias de Reddit. Recuerda seguirme en TikTok, donde podrás ver las mismas historias en un formato más corto. Un abrazo y espero verlos en el siguiente video.